¿Sabe? Había una maestra de escuela bíblica. ¿Cuántos recuerdan las escuelas bíblicas de antes, verdad? Escuela bíblica de antes. Una maestra de escuela bíblica le dice, una semana antes del día de resurrección, del servicio de resurrección, le dice a sus niños, le dio unos huevitos vacíos y le dice, yo quiero que la semana que viene ustedes traigan y pongan dentro del huevito algo que sea significativo para usted de lo que es la resurrección. Los niños se fueron, la semana pasó, llegó el domingo a la clase y la primera niña trajo un huevito y abrió el huevito y había una flor pequeña dentro del huevito. Y la niña explicó y decía, esta flor significa, es como la primavera, que todo nace de nuevo, nace algo nuevo, y esa es la Pascua para nosotros. El segundo niño abrió su huevito y sacó una pequeña foto de lo que representa a Jesús y dijo que la Pascua significa lo que es la historia de Jesús que vino al mundo por amor y nos amó. El tercer niño abrió su huevito y había un pequeño clavo adentro del huevito. Y el niño explicó, este clavo lo que simboliza es los clavos que traspasaron las manos y los pies de Jesús. Entonces el cuarto niño trajo su huevito y había una piedrecita pequeña dentro del huevito. Y el niño explicó que esa representaba la piedra que fue removida cuando Cristo resucitó. Entonces hubo un quinto niño que trajo su huevito y cuando lo abrió, el huevito estaba vacío y todos los niños comenzaron a reírse. Adiós, pero este no trajo nada. Pero el niño respondió, este huevito representa la tumba vacía porque Jesús ya no está en la tumba. Y aunque el mundo quiera burlarse de nosotros, aunque el mundo no crea, pueden ir a la tumba de Mohammed y allí van a encontrar los restos. Pueden ir a la tumba de cualquier otro líder religioso que ahora mismo se me escapan los nombres y allí van a encontrar los restos. Pero si van a la tumba de Jesús, la tumba está vacía. El cuerpo de Jesús ya no está allí. La tumba está vacía, Cristo resucitó, Él está vivo. Ahora nosotros tenemos esa garantía de que vamos a vivir con Cristo Jesús. ¿Sabes? La vida tiene muchas formas de vaciarte. En otras palabras, la vida te vacía de tus fuerzas. Cuando más tú necesitas tus fuerzas, sean físicas o emocionales, la vida tiene su forma de vaciarte de tus fuerzas. La vida te vacía de tus esperanzas, porque crees que en la situación en que tú estás no tienes esperanza. La vida te vacía de confiar tanto en Dios como en otras personas, porque crees que todo es imposible. La vida te vacía aún del amor, porque quizás fuiste rechazado aún a veces de nuestros propios padres que nos rechazan y creemos que ya el amor no sirve o no existe para nosotros. Quizás tú diste lo mejor de tu vida, pero te traicionaron. Quizás tú estuviste ahí por otros, pero otros te ignoraron y no pudieron estar ahí por ti. Quizás tú fuiste fiel y aún así a ti te hirieron. Tal parece que la vida no simplemente te amarra, pero también te drena. Y si uno no tiene cuidado, hoy día eso lo llaman estrés, ¿verdad? Si uno no tiene cuidado, la vida, los procesos de la vida, los quehaceres del día, las distracciones del día, te drenan y sientes un vacío. Entonces hoy quiero hablarles de ese vacío, el vacío de la vida y el vacío de la Pascua. Porque la realidad es que la tumba vacía es la puerta que te lleva a la eternidad. Y yo quiero repetir eso otra vez.
Porque es una verdad que no cambia, una verdad que no es negociable. La tumba vacía es la puerta que te lleva a la eternidad con Cristo. Mateo capítulo 28, verso 6 nos dice: pero no está aquí, porque ha resucitado tal como Él dijo. Vengan y vean el lugar donde estaba. Ya Jesús no está en la tumba. La verdad es que si somos honestos, algunos de ustedes o algunos de nosotros no entramos por estas puertas con una fe que mueve montaña. La verdad es que si somos honestos, quizás de alguna forma u otra hemos entrado con un vacío en nuestro corazón. Y el vacío puede ser emocional, el vacío puede ser físico, el vacío puede ser financiero, el vacío puede ser tantas cosas que nos quitan el enfoque de nuestra vida. Pero esa es la realidad de todos nosotros. De alguna forma u otra tenemos un vacío en nuestro corazón. Y hay varios ejemplos que yo quiero mostrarles de la palabra, de algunos vacíos en diferentes personas o en diferentes situaciones, lugares. Quiero comenzar con Ana en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel, capítulo 1, versos 7 y 8. Ana, cada año sucedía lo mismo cuando la familia iba al santuario del Señor en Silo. Un día Elcana era el esposo de Ana, estaba ofreciendo sacrificios, pero Ana no comía nada en la fiesta porque estaba molesta y lloraba. Elcana, su esposo, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no quieres comer? ¿Por qué estás triste? ¿Me tienes a mí? Yo soy tu esposo. Deberías pensar que yo soy mejor que 10 hijos. Como que de momento veo a Elcana como casi. No me tienes a mí. ¿Qué más quieres? Ana tenía un vacío en su corazón y era que ella no podía tener hijos. Y en aquel tiempo, la mujer que no tenía hijos se miraba como una mujer de menos. Entonces Ana estaba triste. Había una tristeza en su corazón y ella pensaba que solamente en tener ese hijo era lo que iba a llenar ese vacío. ¿No te ha pasado a ti alguna vez que tú sientes como como que te falta algo y piensas que esto que te compraste o esto que adquiriste o esto que dijiste es lo que te va a llenar, y después que obtienes lo que quieres te das cuenta que todavía ese vacío existe? La mujer del flujo de sangre en el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 5, versos 25 y 26, dice: había allí una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujo de sangre. Había sufrido mucho bajo el cuidado de varios médicos y había gastado todo lo que tenía sin ninguna mejoría. De hecho, cada vez se ponía peor. El vacío de esta mujer era que tenía la necesidad de una sanidad en su cuerpo. Ella estaba vacía. Esta mujer había gastado todo su dinero por muchos años y todavía no podía llenar ese vacío porque estaba enferma. Entonces, esa desesperación de ese vacío a veces nos lleva a hacer cosas que de otra forma no haríamos. Esta mujer se atrevió a acercarse al maestro y tocó el manto de Jesús. Algo estaba prohibido, una mujer tocar el manto o a un hombre, un rabí. Sin embargo, la desesperación de su vacío la llevó a tocar su manto, y ahí ella pudo recibir el milagro de sanidad y pudo llenar el vacío.
Sí, es cierto que la vida te da duro y te vacía. Es cierto que la gente te da duro y te vacía, porque hay mucha gente que nos dan duro y nos vacían. Las temporadas y los procesos te dan duros y te vacían. Puedes estar rodeado de mucha gente y sufrir en silencio. ¿Cuántos pueden identificarse con eso? Puedes estar rodeado de mucha gente y sentirte solo. Pero déjame explicarte algo, porque hay un peligro cuando estás vacío. Hay un peligro cuando estás vacío. El hecho de estar vacío no quiere decir que te vas a quedar vacío, porque siempre lo llenamos con algo, sea lo correcto o sea lo incorrecto. Entonces, cuando estás vacío, piensa bien lo que vas a hacer. Hay gente que se van, por ejemplo, a las drogas para llenar ese vacío. Hay gente que comienzan relaciones inmorales para llenar ese vacío. Hay gente que hace negocios que no convienen por llenar ese vacío. Hay amistades que te alejan más de Dios porque crees que con esta amistad te va a levantar, te va a llevar lejos. Y lo que está sucediendo es, el vacío se queda sin llenar o se llenó con algo incorrecto y te vas alejando de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con ese vacío que sentimos en nuestro corazón. ¿Sabes lo que dice la palabra en Lucas capítulo 11, versos 24 y 26? Cuando un espíritu maligno sale de una persona, pasa por lugares secos, busca dónde quedarse a descansar, pero no encuentra nada. Entonces el espíritu dice, voy a volver a casa donde salí. Al llegar se da cuenta de que está limpia o vacía y ordenada. Entonces va y trae a otros 7 espíritus peores que él y se van a vivir allá. Al final esa persona queda peor de lo que estaba antes. Entonces tenemos que tener cuidado con el vacío que sentimos, porque podemos comenzar a llenarlos de cosas que nos van a hacer peor. Tienes que llenarlo con lo correcto. Tienes que comenzar a llenarte de Dios, con las cosas de arriba. Rodéate de personas que aman a Dios. Llena tu itinerario sirviendo a la iglesia. Sé ejemplo a tu familia. Llénate del Espíritu de Dios y de su poder. Otro ejemplo de vacío bíblico era el lugar donde estaba la piedra que bloqueaba la tumba de Jesús. ¿Sabías que la tumba de Jesús estaba rodeado por soldados romanos? Porque se pensaba y se creía que supuestamente los judíos iban a robarse el cuerpo de Jesús para entonces decir que resucitó. Pues entonces los romanos pusieron soldados frente a la piedra de la tumba de Jesús. Pero como ya hemos dicho antes, el domingo por la mañana hubo un terremoto. Mira lo que dice en Mateo 28, verso 2. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo, se acercó al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. El lugar donde estaba la piedra estaba vacío. ¿Por qué te quiero mencionar esto? Porque hay vacíos que llegan a tu corazón porque es simplemente un movimiento que está haciendo Dios, un proceso donde Dios te está dejando pasar porque hay algo más grande que Dios quiere hacer en tu vida. Y mientras esa piedra esté bloqueando ese camino para la bendición, no vas a recibir la bendición de Dios. Dios está permitiendo estas clases de vacío porque Él está preparándote para promoverte. Él está preparándote para darte una bendición. Y la bendición es mucho más grande de lo que tú piensas.
La piedra fue removida por un ángel. Y es interesante que fue removida por un ángel, porque estas piedras que a veces están en nuestra vida, nosotros no las podemos mover con nuestras propias fuerzas. No hay cosa que nosotros podamos hacer, que podamos mover esa piedra que está bloqueando la bendición de Dios para nuestra vida. Solamente Dios lo puede hacer. Quiero darle un último ejemplo y quiero compartir este ejemplo, y creo que es el ejemplo más triste de todos los ejemplos que he dado. Y este se encuentra en capítulo 20 de Juan, versos del 11 al 13. Dice, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Esto es después, el domingo en la mañana, porque María fue a llevar especies. ¿Para qué? Para rociar al cuerpo de Jesús. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió María. Ella fue el domingo en la mañana, como dije, para ungir el cuerpo de Jesús, y cuando llega al sepulcro encuentra que la tumba está vacía. La angustia y el dolor de María era que no encontraba a Jesús. Pensaba que se habían llevado a Jesús. Entonces yo me pregunto, la angustia nuestra más grande debe de ser cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón. María pensaba que se le había perdido a Jesús. María pensaba que se habían robado a Jesús. Y ella lloraba porque no tenía a Jesús con ella. Y nosotros, el vacío que tenemos, el único que lo puede llenar es Jesús. Y lloramos y gemimos. Y a veces tenemos miedo porque creemos que Jesús no está con nosotros. Ese quizás es el miedo más grande que podamos tener. Ese quizás es la angustia más grande que podamos tener. Creer que Jesús no está con nosotros. Pero la promesa de Dios, del mismo Jesús, antes de morir, antes de resucitar, decía, yo miré, pero yo no dejaré huérfanos. Él está contigo. Cuando no tienes a Cristo te vas a sentir perdido. Cuando no tienes a Cristo no sabes qué hacer. Cuando no tienes a Cristo sientes que se te cae el mundo y no hay esperanza. Cuando no tienes a Cristo tu corazón tiene un vacío de la misma forma que la tumba está vacía. Pero ese personaje que estaba en la tumba es el mismo personaje que puede llenar tu vacío. ¿Ves el contraste? La tumba vacía tuvo que vaciarse para que entonces llene tu vacío. Sin Cristo no hay norte. Sin Cristo no hay brújula. Sin Cristo no hay propósito. Sin Cristo hay ceguera. Sin Cristo hay confusión. Sin Cristo hay depresión. Sin Cristo hay miedo. Cuando no tienes a Cristo, la vida no tiene sentido. Hay gente que sienten un vacío porque creen que sus sueños han muerto. Creen que su pecado es demasiado muy grande y no tienen perdón. Creen que como lo han perdido todo, ya no hay esperanza para ellos. Que su matrimonio está a punto de romperse y se sienten vacíos porque no saben qué hacer. Aquí hay gente que a sus hijos no le sirven al Señor y creen que es imposible que regresen a la iglesia. Aquí hay gente que piensan que su carrera, que su propósito en Dios se murió, que Dios se ha olvidado de ellos.
Pero yo quiero decirte en esta hora que la tumba vacía significa que Jesús ha resucitado, que su resurrección trae vida a lo que está muerto, que la tumba vacía llena tu vida de la vida de Dios, que la tumba vacía le da vida a tus sueños que creías que estaban muertos, que la tumba vacía cambia tu tristeza en gozo. Que una tumba vacía trae libertad a un corazón lleno de amargura porque no ha podido perdonar una ofensa de otro. Que la tumba vacía nos trae garantía de que un día no muy lejano vamos a morar con Cristo, con cuerpos glorificados, donde ya no habrá más dolor, donde ya no habrá más distracción, donde no habrá más pecado, donde no habrá más enfermedad. Quizás tú piensas que no tienes salida. La situación tuya es muy difícil. Pero yo quiero recordarte en esta mañana que la tumba está vacía con un propósito. De que Jesús vive en tu corazón. De que tú no estás solo. De que tú no estás sola. De que tu matrimonio no tiene que morir. De que tus sueños no tienen que morir. Que los propósitos y la palabra que Dios ha depositado en tu vida un tiempo atrás no tiene que morir. Porque hoy Jesús está vivo. Porque el Rey vive y vive para siempre. Mateo 28, versos 5 y 6 dice: el ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como Él dijo. Él no está en la tumba. La muerte no lo pudo detener. No busques más a Jesús en los sepulcros. No busques más solución a tus problemas con lo que te ofrece el mundo. No busques más tu sanidad en las distracciones que te ofrece el mundo. No busques más tu paz en el alcohol o en algún otro vicio que pueda haber allá afuera. Jesús ha resucitado. Él está vivo. La tumba está vacía. Él quiere libertarte hoy. Él quiere que le conozcas hoy. Él quiere que tú experimentes su amor hoy. Él quiere que tú sepas que Él no se ha olvidado de ti, aunque muchos se hayan olvidado de ti. Entonces en esta mañana tienes una invitación. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:20: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes? No es lo mismo tú sentarte a una mesa y ver a otro comiendo y tú sentadito sin hacer nada. Pero cuando tú participas de ese manjar que te ponen dentro de la mesa, por eso dice: y él conmigo. Tú comes de la vida de Jesús. Tú comes de los propósitos que Dios ha puesto en tu vida. Tú comes de esa palabra que Dios nos ha dejado. Tú comes de esa esperanza que Dios y esa garantía que Dios nos da. Y luego, ¿cuál es la promesa que Él nos da en Apocalipsis 3:21? Dice: al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Dios te está ofreciendo la garantía a través de Jesús de que tú puedes tener una vida eterna con Cristo. Y una garantía de que mientras tú estás aquí en la tierra, aunque estés pasando por procesos y situaciones, no vas a estar solo. Créemelo. Termino con la misma pregunta que comencé al principio.
¿Crees esto? ¿Crees en la palabra? ¿Crees en la promesa de Dios?